Hoy tenemos que suspender la clase a las 11 porque me toca una exposición ante el Departamento de Investigación. Como soy presidente de la Comisión de Investigación, me toca representar a la facultad y hoy me pusieron esta actividad. Ya estamos grabando, ¿ok? Bueno, entonces, en un organismo unicelular, el organismo responde como un todo, porque él es todo, es la célula independiente. Sin embargo, en los organismos pluricelulares es necesario que el organismo tenga una integridad, responda al unísono, pues no tendría sentido que una parte del organismo responda de una manera y otra de otra. Lo curioso es cuando tenemos el proceso de cefalización, la parte del animal que enfrenta el ambiente, usualmente la cabeza, donde están la mayor cantidad de elementos sensoriales, se emiten señales y el mecanismo de conducción es de dos tipos, o es nervioso a través de los axones conectados unos con otros, o es sanguíneo. No conozco otro, ¿no? O sea, la sangre está conectada con el medio que baña las células y aunque parte de la sangre va por vasos, eventualmente ese líquido sale de los vasos y forma parte del sistema exterior a las células de nuestro cuerpo. Entonces, cualquier sustancia que se libere en la sangre se traslada a todo el organismo completo. Sin embargo, no tenemos respuestas de todas las células en el organismo. Solamente las células que tienen el receptor adecuado para el mensajero adecuado son las que van a reaccionar. Ya veíamos, por ejemplo, en el momento del parto, la oxitocina provoca una reacción en los músculos del útero de la mujer y provoca su dilatación. El resto de los músculos no reaccionan porque no tienen el receptor para la oxitocina. Eso se entiende perfectamente, ¿verdad? Igualmente, cuando la hipófisis lanza una señal para activar las glándulas suprarrenales a nivel del riñón, son las suprarrenales las que reaccionan y ninguna otra célula en el organismo tiene receptores para dar una reacción. Entonces, esta parte se entiende que así funcionamos de una manera sincrónica. Las comunicaciones ya vemos que pueden ser directas, célula a célula, como por ejemplo en las células vegetales. Ellos tienen unos plasmodesmos que conectan una célula con otro. En las células animales también tenemos unas conexiones directas entre células. Tenemos inclusive a nivel del corazón. El corazón es un sinsitio y decimos que un sinsitio es un conjunto de células que no están completamente divididas unas con otras, sino que tienen muchos núcleos, tienen paredes, membrana celular, pero la membrana celular no está completamente cerrada. Entonces es como una gran célula con muchos núcleos. La comunicación puede ser sináptica, como estamos viendo aquí, entre dendrita y axón, dendrita a la derecha, axón a la izquierda. Paracrina, cuando la distancia es relativamente cercana. Una comunicación paracrina existe, por ejemplo, en la parte posterior de la hipófisis, lanzando hormonas a la parte frontal. Es decir, estamos hablando de células muy cercanas que transmiten señales químicas y son recibidas en la cercanía. El extremo es cuando una sustancia activa la propia célula, se libera y la misma célula está reaccionando. Y endocrina cuando va a la sangre y se traslada pues, a distancias considerables, como las hormonas
la mayoría de las hormonas, ¿no? Entonces, cuando un mensajero se une a un receptor, la célula receptora responde de la manera determinada por el mensajero. O sea, la respuesta va a depender del mensajero, el receptor y el tipo de célula. Estas respuestas pueden hacer que la célula siga viva o muera. O sea, se induce la apoptosis. Se diferencia en el caso, por ejemplo, del desarrollo embrionario, que son una secuencia de divisiones celulares y diferenciaciones que van dando origen a distintos tejidos. El orden está puesto por una serie de mensajeros. El mensaje puede ser que la célula se divida, que sintetice sustancias, en el caso de las hormonas, en el caso de las enzimas de nuestro sistema digestivo. Las enzimas pues, se liberan en respuesta a unas inducciones, que secrete las sustancias que ha sintetizado, que incorpore solutos o macromoléculas, por ejemplo, a nivel del riñón. La célula renal puede liberar más o menos agua según las necesidades que tenga el organismo. Y para eso pues hay unas hormonas que inducen a nivel del riñón a que se retenga agua. O, a lo contrario, hay hormonas que inducen el que el riñón excrete mayor cantidad de agua y induzca la micción. Puede ser que la célula se contraiga, que se movilice, que conduzca impulsos eléctricos. Entonces, estos son algunos ejemplos de respuestas que se pueden obtener luego que la célula es inducida por un mensajero. Profesor, una pregunta. Es que hablábamos de las vacunas. Tuve un amigo que se puso la Sinovac y cuando se puso la inyección, él se desplomó, se cayó y quedó inconsciente. Incluso se pegó en la cabeza. ¿Eso se debe por algún sistema inmune o alguna respuesta, como dice usted? O no sé. Obviamente, si le hubiera inyectado agua, no le hubiera pasado nada. O sea, no es la inyección lo que le provocó. Bueno, quiero sospechar eso, ¿no? Que no es la inyección, porque le hubiera inyectado agua y él no hubiera tenido la reacción que tuvo. Aquí hubo una respuesta inmune inmediata. Lo que me sorprende es la velocidad, ¿no? Que le inyecten algo y ya la persona reaccione de una manera tan virulenta como que se desploma, o sea, pierde el sentido y se le van los tiempos, ¿no? La verdad que no hay duda que es una respuesta inmune porque es una reacción que produjo las sustancias químicas que le inyectaron. Igualmente, cuando un insecto nos pica, en el caso de mi hermano, que es muy sensible a la picada de abejas y avispas, entonces la reacción puede ser muy violenta y la persona pues puede morir, ¿no? Si no tiene los mecanismos de defensa cercanos. En el caso de mi hermano, por ejemplo, tiene que usar, cuando sale al campo, él usa inyecciones de atropina. Es un inyectador especial que lanza el líquido a alta presión, no hace falta aguja. Pero en el caso de él, pues la respuesta, la alergia puede ser tan violenta que le provoque una inflamación casi inmediata, ¿no? Pero en el caso del amigo tuyo, realmente me sorprende, ¿no? Que una reacción de esa magnitud. Sí, lo que yo también supuse un poquito es que él tenía una vida bastante estresada, no dormía bien, entonces yo también supuse que era un poquito porque tenía una vida así. Si tu metabolismo puede reaccionar así por eso. Porque le enviaron incluso a hacerse exámenes. Sí, cuando yo me vacuné, éramos tranquilamente 40 personas que estábamos en la sala, porque no, o sea, me imagino que a ustedes les pasó lo mismo, después que los vacunan, los sientan en una sala y los hacen esperar y les toman atención. Fue así como pasó Génesis y Kelly. Sí, así es.
Ya, entonces deja un rato justamente previendo este tipo de reacciones, ¿no? Solo que en el caso del amigo fue tan violenta la reacción que realmente los médicos se han debido sorprender, ¿no? Y esto más bien es motivo de preocupación y de que hay otras situaciones que estén induciendo una respuesta tan particular. Ya esto lo vimos, lo que yo quería era destacar el caso que nos va a permitir preparar las ponencias, ¿no? Entonces dice sitio de unión a la célula blanco. La célula blanco es la célula destino, ¿no? Los receptores para las hormonas se encuentran en dos ubicaciones generales en las células blanco. En la membrana plasmática, como las hormonas proteicas, son tan grandes que no pueden atravesar la membrana plasmática. Entonces ellos tienen receptores cuyo tamaño no importa, porque va a ser recibido por un receptor fuera de la célula. O, por el contrario, dentro de la célula, en el citoplasma o el núcleo. En el caso de los esteroides, ellos son sustancias pequeñas y solubles en grasa que pueden atravesar la membrana plasmática sin mayores inconvenientes. Entonces, aquí vemos el mecanismo de actuación de la hormona proteica. La hormona proteica no va a penetrar, dice, se une un receptor en la membrana plasmática de una célula blanco. La unión hormona-receptor activa una enzima que cataliza la síntesis de un segundo mensajero como el AMP cíclico. El 3, el segundo mensajero activa otras enzimas, el AMP cíclico, y enzima activada, y las enzimas activadas catalizan reacciones específicas o entran al núcleo. Entonces, este caso de mecanismo de actuación de una enzima proteica, aquí solamente mencionaron uno, pero hay varios casos cómo esta reacción se va a ocurrir, que justamente es el ejemplo que yo quiero que describamos el día viernes. Una vez que llega el receptor, que es recibido el mensajero en la membrana, se desencadenan una serie de reacciones, algunas complejas, y es lo que quiero que estudiemos en detalle. Hay inclusive una proteína G que se activa y esa proteína G desencadena también una serie de reacciones. Entonces, esos son los ejemplos que yo quiero que se describan el viernes. En el caso de las hormonas esteroides, ellas penetran dentro de la célula, que vemos la flecha, entonces dice, una hormona esteroide difunde a través de la membrana plasmática. 2, la hormona se une a un receptor en el núcleo o a un receptor en el citoplasma que la lleva al núcleo. 3, el complejo hormona-receptor se une al ADN y hace que el ARN polimerasa se una a un sitio promotor cercano para un gen específico. 4, la ARN polimerasa cataliza la transcripción de ADN en el ARN mensajero. Y de esa manera, pues, ya el ARN mensajero pues sale del núcleo, va al ribosoma, bueno, el ARN sale del núcleo, luego se une al ribosoma y dirige la síntesis de una proteína específica. Entonces, bueno, estas son las secuencias, pero yo quería que en este caso también busquemos ejemplos de cómo funciona este mecanismo. Un caso es el óxido nítrico, el NO, que espero que lo tomen ustedes como ejemplo para este tipo de actividades. El óxido nítrico actúa dilatando los vasos sanguíneos, la nitroglicerina actúa también, aunque la nitroglicerina le suena explosivo, ¿verdad, Adrián? ¿Cómo? La nitroglicerina. Glicerina es un glicerol, no es un alcohol. Nitrogenado, entonces se forma nitroglicerina, pero nitroglicerina es un componente de un explosivo. Sin embargo, en el caso de las células sanguíneas, el óxido nítrico deriva de la nitroglicerina. O sea, nosotros no sintetizamos nitroglicerina, lo que ocurre es que la nitroglicerina en nuestro cuerpo se transforma en óxido nítrico y dilata los vasos sanguíneos. Entonces,
se había visto que en las fábricas de nitroglicerina los obreros tenían una tasa de ataques cardíacos muchísimo menor que en otras empresas. Y se vio que era por efecto de que parte de la nitroglicerina entraba al cuerpo de estas personas y mantenía unas condiciones de dilatación de los vasos sanguíneos mayor que las personas normales, ¿no? Y eso pues provocaba que tuvieran pues menos ataques al corazón. Yo espero que sea uno de los ejemplos que ustedes tomen, ¿no? Okay. Este tema ya lo vimos, lo pueden ver, lo pueden leer, tienen material. Oye, por cierto. Un segundo, creo que están tocando. ¿Lo vas a poner ahora? No. Sí, voy a sacar la puerta porque ando clase. Ok. Otro deber que quería que hicieran era las glándulas endocrinas de nuestro cuerpo. Aquí tenemos pues una lista de glándulas endocrinas por ejemplo, vemos el hipotálamo produce la ADH, la oxitocina, y hormonas reguladoras de la hipófisis anterior. A la derecha, la glándula pineal produce la melatonina. La glándula hipófisis anterior produce esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la posterior, la oxitocina y la ADH. Entonces, lo que yo quisiera es, no para esta semana, obviamente, para la otra semana, era que me hagan una lista de las glándulas endocrinas que existen en el cuerpo, las hormonas que producen y cuál es la función de cada hormona. O sea, sería una tabla
no es un texto, no es un texto extenso, es una tabla donde van a poner glándula, hipotálamo. Entonces, ¿qué produce el hipotálamo? Tal, 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 tal. Hace ADH, oxitocina y hormonas reguladas para la hipófisis anterior. Entonces, ¿cuál es la función de cada una de ellas? La ADH funciona para tal cosa, la oxitocina para tal cosa. La oxitocina entiendo que es la que produce la dilatación del útero, de los músculos del útero, ¿verdad? Génesis. Ok. Sí. Entonces, esto lo pueden consultar en los libros. Lo importante es que tengamos una idea precisa de todo, no solamente de cuántas hormonas hay y cuál es su función, sino la cantidad de órganos, de estructuras glandulares que tenemos a nivel del cuerpo. Por ejemplo, el intestino, el estómago, dice tracto digestivo, varias hormonas, de ese capítulo 34. Estamos hablando de esto es la ODECIRC. Tenemos los riñones, producen eritropoyetina. Yo pensaba que solamente las glándulas de adrenalina producían hormonas. Pues no, el riñón mismo produce eritropoyetina. El páncreas lo produce pues la insulina, el glucagón, pero los adipocitos producen la leptina. O sea, los adipocitos son células más o menos grandes, rellenas de vacuolas, rellenas de grasa, y sin embargo también producen hormonas, ¿no? Las gónadas, los testículos, bueno, siempre habíamos sabido que producen los andrógenos, los testículos, la testosterona, y los ovarios, los estrógenos y la progesterona. Pero yo pienso que cada vez se descubren más hormonas producidas por órganos que no se pensaba que pudieran producirlas, ¿no? Veo que al riñón, al pulmón no le han asignado ninguna, ¿no? O al menos no la han descubierto todavía. Entonces, para la semana que viene tenemos este deber de las principales glándulas endocrinas. Profe, Dime, Adrián. o sea, la tarea son las glándulas endocrinas, las hormonas que produce y su función. Sí, eso, En una especie de tabla, como la que hicimos en la primera tarea, la de esa, los organelos. la de los organelos, correcto. Ok. Es sencillo, pero lo importante es que me importa que ustedes dominen este tema, eh, porque primero, igual que me sorprende a mí, les va a sorprender a ustedes que estas hormonas existen, cuál es su función, cuál es la función de los adipocitos, de la leptina en los adipocitos, ¿no? Por poner un ejemplo. Bien, entonces ya tendríamos la exposición de este viernes, este deber, y nos quedaría otro ya sobre ácidos nucleicos, que sería ya en un futuro, todavía no. Cuando hablamos de vegetales, habíamos hablado de las hormonas vegetales. Las hormonas vegetales son de estos tres tipos: auxinas, gibberelinas y citoquinina. Eh, las auxinas provocan el alargamiento de las células, se sintetizan en las regiones meristemáticas del ápice de los tallos y se desplazan desde allí hacia otras zonas de la planta a través del parénquima que rodea los haces vasculares. Cuando las auxinas
pueden, cuando las auxinas están en exceso, ellos provocan defoliación. O sea, una de las sustancias que se usaron en Vietnam durante la guerra para defoliar los árboles, porque los soldados se escondían debajo de los árboles, ¿no? Entonces una manera de atacarlos era haciendo que los árboles perdieran las hojas y agregaban una cuestión que se llamaba agente naranja, que era una usina en altas concentraciones provocaban esta pérdida de hojas, pero el problema era que luego, como eran zonas de manglar, donde había muy poco oxígeno, no se descomponía y provocaba entonces una defoliación muy prolongada de cosas que no se esperaba, ¿no? Se pensaba que esa era una defoliación momentánea, pero no, duraban pues mucho tiempo. Las auxinas son las que provocan que cuando uno tiene una planta en una habitación, ¿qué pasa, Génesis? Cuando tienes una plantita en una habitación, pero no la tienes en la ventana, sino que la tienes en una mesa. Que ¿Hacia dónde? no recibe, o sea, el proceso de la fotosíntesis. Bueno, sí, pero si suponte que es una planta que requiere poca luz, pero ¿qué le pasa a la plantita cuando la oriente, cuando tiene una ventana cercana? No está en la ventana, está cerca de la ventana. ¿Qué le pasa a la plantita? ¿Sigue recta o crece torcida? Me imagino que torcida, porque no recibe el sol como otras plantas. Bueno, la idea es que cuando uno tiene una planta dentro de una habitación y recibe luz, pero se orienta hacia la ventana, ¿no les ha pasado que la planta siempre se tuerce hacia la luz? ¿Lo has No, visto? no he visto. Ya, Kelly, ¿no lo has visto? Kelly. Bueno, Kelly se fue a tomar. Es que yo creo que no está, no la veo en el grupo. Sí, sí está. Kelly, ¿tú estás allí? Hola, biólogo, disculpe que estaba comiendo. Ya. No, digo, cuando tienes una plantita en una habitación, ¿no has visto cómo se orienta hacia la luz? La verdad que no me he fijado en ese aspecto. Ya. Bueno, si lo hicieran, pudieran colocar unas semillas de frijol o de arveja, algo que germine pronto, y van a ver que cuando crece, si está el sol, ella crece, si está fuera en el patio, ¿no? Ella crece vertical, pero cuando está en una habitación y la ventana está a un lado, van a ver que la planta se orienta hacia la luz. Eso se provoca porque en la punta del tallo se produce la hormona leucina. Esa hormona, cuando está en alta concentración, provoca que la célula se divida más rápidamente. Cuando está en baja concentración, pues la célula se reduce su velocidad de división. Entonces, del lado que da hacia la luz, la hormona se inactiva. Y por tanto esa célula crece menos, pero del lado opuesto a la luz, la hormona permanece más activa porque no se descompone, ya la luz la descompone. Entonces, cuando el lado oscuro de la planta, o del lado opuesto a la ventana, la hormona permanece más activa y provoca un crecimiento celular más acelerado. Eso provoca que el tallo del lado oscuro crezca más y se dobla hacia la luz. Y de esa manera se logra. O sea que si la planta, o sea, no recibe la luz que requiere, en este caso se volvería débil. Bueno, O sea, tenía un crecimiento débil. claro, eso por supuesto. La planta requiere luz para fotosintetizar y si no recibe suficiente, pues la cantidad de glucosa que va a producir es poca. Pero aquí estamos hablando de cómo podemos evidenciar el papel de las hormonas. En este caso, una hormona vegetal, la auxina, que es producida por el meristema, la parte del tallo que está más arriba, donde se está dividiendo aceleradamente, esas células producen las auxinas, y la auxina es secretada por el floema y fluye desde arriba hacia abajo. Cuando tú expones a la luz esa hormona, ella se descompone.
Pero una planta que esté en el exterior recibe luz de todas partes. Entonces la hormona uniformemente se inhibe, se destruye. Pero cuando estás en una habitación, que la ventana está de un lado, la luz llega en un sentido, pero tienes entonces el lado opuesto a la ventana que permanece más oscuro. Ese lado, la hormona va a permanecer mayor tiempo activa y va a inducir la división celular. Entonces, eso provoca que el tallo crezca más de un lado que de otro y se voltea hacia la luz. Es un mecanismo normal de la planta. Las plantas, cuando crecen en un bosque, ellos tienen una limitación que es la luz que llega al sotobosque, a la base del bosque, y una manera como la planta logran sobrevivir es creciendo lo más rápido posible y ocupando esos espacios, esos claros que se forman en el bosque por donde entra la luz. Las plantas que no logran hacerlo, pues van a estar inhibidas en crecimiento, porque no les llega suficiente luz, simplemente, ¿no? Pero otro efecto de la hormona es impedir la división celular en la parte baja del tallo. ¿Han visto Génesis cuando podan los árboles? Les quitan la parte superior con un hacha o con machete o con serruchos, y a las pocas semanas, ¿qué pasa en el resto del tallo? ¿No te has fijado, Génesis? Se seca, ¿no? No se seca el tallo. La planta no la mataron, lo que hicieron fue podarla. Le quitaron unas ramas, sobre todo las ramas de arriba, pero en el tallo, que normalmente no hay hojas, ¿qué pasa después de la poda? A lo mejor no se han fijado. Yo me imagino que Comienza a crecer. Ya, Claro. dime, Kelly, dime. No, lo que yo creo que comienza es como que a crecer, porque ya se ve así como que va saliendo las ramas y como que ya verdecita y va. Van saliendo ramas verdecitas donde antes no las había. Sí, efectivamente, sí, ya como que Eso se empieza llama, nuevamente a crecer. claro, entonces eso se llama la ruptura de la dominancia apical. Dominancia apical significa que el ápice, la parte más arriba del árbol, libera estas hormonas. Las hormonas son inhibidoras del crecimiento y de la diferenciación, y cuando la hormona fluye normalmente, las hojas van a surgir de la parte superior, pero de la parte inferior no deberían surgir ramas ni hojas, porque están inhibidas por la hormona. Pero cuando yo quito y reduzco el flujo de hormona, porque corté podé el árbol, que podé la parte superior, dejó de producirse la hormona, y entonces las inferiores quedan liberados, los meristemas inferiores, y empiezan a dividirse activamente, a salir hojitas y ramas donde antes no las había, hasta que se restituye la dominancia apical. Alguna de las ramas adopta la posición dominante y empieza a producir suficiente hormona, y eso inhibe entonces el crecimiento de las ramitas inferiores, ¿no? Pero se ve muy simpático cuando hacen la poda en los jardines. Usualmente podan porque los árboles crecen demasiado y afectan las líneas eléctricas. Entonces, o telefónicas. Entonces, para evitar eso, pues hay que podar los árboles e impedir que lleguen hasta los cables. Pero en ese momento de la poda, pues se inducen estos efectos hormonales que los estoy destacando para que ustedes lo vean, ¿no? Porque se ve muy curioso un árbol que permanecía marrón todo el tiempo y de repente le empiezan a salir ramitas por la base, ¿no? Por los lados. Creo que lo mismo pasa con las matas de rosa, que para que florezcan más le cortan los cogollitos y hace que crezcan más flores. Seguramente. Tiene que ver con la inhibición de las auxinas, y lo que permite que los primordios florales se liberen y empiecen a activarse. Entonces, este tema del manejo de hormonas pues es importante. En el caso de los humanos, pues el endocrinólogo es el que se encarga de este tipo de cosas. Algunas enfermedades provocadas por exceso o déficit de hormonas, vamos a ver si ustedes se acuerdan algunas de ellas,
Por ejemplo, la gente que es muy, muy gorda, ¿qué le pasa? ¿Por qué son tan gordos? Nunca han tenido. Que comen mucho, ¿no? No, ellos pueden comer normal. El problema es la No tienen un hormona. buen metabolismo. Hay una hormona que se produce en la tiroides, que es la tirosina, la tiroxina con X. La tirosina es un aminoácido que le da origen a la tiroxina, pero cuando esa hormona no se produce en suficiente cantidad, se produce un hipotiroidismo y la gente tiende a acumular grasa. Entonces, la gente puede comer normal, pero acumula más grasa que una persona que tenga una suficiente concentración de hormona tiroxina, y entonces al acumular grasa, la gente tiende a volverse más gorda. Pero si la cantidad de hormona es muy pequeña, pues se puede producir una gordura excesiva. Y han visto, pues hay gente que parecen unos gordos, muy, muy, muy gordos, ¿no? Evidentemente están enfermos, porque no es normal que una persona adquiera volúmenes de esa magnitud, que inclusive se ve afectada la salud, porque el corazón tiene que bombear mucho más fuertemente sangre para ese inmenso volumen del cuerpo de la persona, ¿no? Entonces, el endocrinólogo me imagino que pone un tratamiento a base de hormona tiroxina. Al mismo tiempo, una persona que tiene un hipertiroidismo produce muchísimo hormona tiroxina, la persona se puede volver muy flaca, ¿no? Hay una enfermedad que se llama la anorexia nervosa, ¿la conocen? Sí, La anorexia puede que también sea de carácter hormonal. La persona no tiene ganas de comer y se va poniendo pues extremadamente flaca, ¿no? Uno cuando ve a una persona así dice, bueno, pareces anoréxico, ¿no? Pero veo que eh, son enfermedades producto o por el exceso o por el déficit de la producción de una hormona. Otra enfermedad hormonal es el enanismo. Las personas van creciendo, pero crecen muy poco y no tienen la talla, aunque son adultos, no tienen la talla de un adulto. Eh, y no es porque hay poblaciones humanas que se conoce que son muy pequeños, los pigmeos. Son poblaciones indígenas de algunas islas, sobre todo, creo que hay algunas en la isla de cerca de Indonesia, al norte de Australia. Pero nosotros a veces estamos caminando en la calle y vemos personas sumamente pequeñas. Ese enanismo es producto del déficit de una hormona que se llama la somatotrofina. Es producida por la hipófisis y cuando no se produce en suficiente cantidad, la persona pues crece muy poco y se queda pues enana. El opuesto, igual que veíamos en la tiroxina, cuando la somatotrofina se produce en exceso, se produce el gigantismo. Y hemos visto pues personas extremadamente altas, ¿no? Bueno, yo soy alto para los estándares ecuatorianos, pero no soy un gigante. Pero hay personas que miden pues 2,20 m. Lo normal sería entre 1,50 m y 1,80 m. Eso sería el estándar de aquí en Ecuador. Pero una persona que mide 2,20 m, pues está muy por encima del estándar máximo y es evidente que esa persona pues puede tener problemas de salud. De hecho, los que tienen excesiva somatotrofina tienen más bien deformaciones en el cuerpo, son toscos al caminar, se ve que algo está fallando porque no rompió la proporcionalidad y la persona pues no luce normal. No sé si alguien de ustedes recuerdan alguna otra enfermedad hormonal. Pero la verdad que no se me viene a la mente. Los ovarios poliquísticos también creo que es una enfermedad hormonal. Ah, ok. Yo sé que es una enfermedad que sufren las damas
cuando el ovario pues tiene esa característica y se forman pues muchos quistes, ¿no? También hay una enfermedad que tenía la hija de un amigo, una endometriosis. El endometrio crece demasiado y, y le provocó la pérdida de un ovario completamente, ¿no? Bueno, ya me permite un momentito, voy al baño. Ya disculpe. Yo encontré una enfermedad llamada Cushing. Ajá, descríbela. Y eso se da por los trastornos del sistema endocrino. Dice. Ya, Ay, pero ¿qué hormona es la que está involucrada? ay, se me apagó el micrófono, perdón.
La enfermedad del Cushing es una enfermedad, es un trastorno endocrino que aparece cuando las glándulas suprarrenales producen demasiada cantidad de hormonas, especialmente el cortisol. Esto provoca que el metabolismo de las grasas en el cuerpo se vea afectado, dice. Ok, y entonces, ¿qué, la persona cómo luce? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? ¿Se pone gorda, flaca? O sea, cuando se produce más cortisol, de que se necesita, esto sería por causa, a ver cómo sería. ¿Cómo se llama la enfermedad? Cushing, enfermedad de Cushing. Deletrear. Cushing, Cushing, termina en G. Por lo que veo en las imágenes, son gente bastante gorda de la parte de la cintura para arriba, pero las piernas son súper delgadas. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿cómo el endocrinólogo logra corregir estas deficiencias o estos excesos? Yo me imagino que cuando tienes deficiencia, le suministran la hormona faltante en unas dosis especiales, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que tener, me imagino que el endocrinólogo tiene que tener un control muy estricto, ¿no? De cuánto suministrar para que la persona logre eh, eh, llevar una vida normal, ¿no? Restituir la condición morfológica de la persona. La diabetes, ¿cómo la consideras, Adrián? La diabetes, ¿cómo? Ajá. ¿La considerarías una enfermedad hormonal? Sí, sí, creo que sí, porque vi una lista ahorita y estaba la diabetes. Ya. ¿Y descríbela, Adrián? O sea, la diabetes cuando hay mucho azúcar en la sangre. Claro, pero ¿por qué hay mucha azúcar en la sangre? Porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que debería. Ajá. Entonces, la insulina, ¿cuál es el papel de la insulina en este caso? El hígado produjo ¿Cómo dijo? el hígado produjo la glucosa al descomponer el glucógeno. Esa glucosa entró a la célula, pero no hay insulina. Entonces, la insulina, ¿cuál es el papel que tú crees que tiene para provocar un descenso en el azúcar de la sangre? El azúcar, Esa es la que almacena la glucosa para no, proporcionar energía. no. La insulina lo que va a provocar es facilitar la penetración del azúcar en la célula. Ah, y como no hay suficiente insulina en No, la célula, más azúcar puede entrar. no penetra el azúcar, se queda en la sangre y eso provoca que hay exceso en la sangre y es como tú lo detectas, cuando tienes una enorme cantidad de azúcar que no debería ser, uno debería tener una mayor de cierta cantidad, sin embargo el paciente diabético tiene mucho azúcar, las células están sufriendo porque no tienen comida, no tienen azúcar, lo necesitan pero no les llega porque no hay insulina suficiente. Entonces, esto además provoca una degeneración de los tejidos. Por eso este exceso de azúcar hace que muchos tejidos mueran o degeneren y se empieza a producir pues la necrosis. Muchas veces el paciente diabético pues pierde órganos, le quitan dedos del pie. Ya va, un segundo, permítame contestar a los Jiménez.
Aló, Jimena. Ya, me están llamando del departamento de investigación y en media hora tengo que hacer la exposición. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito más con estos temas, pero Profe, una pregunta. La tarea de las glándulas endócrinas es en grupo, ¿no? sí, sí, Eh, todas las tareas son en grupo. Ustedes ya tienen sus grupos hechos, ¿no? Eh, Fátima, me imagino que tú contactas a Wandenberg, porque tú estás con él, pero él no, como viene poco a clase, entonces vamos a terminar el tema de la insulina primero. Yo le decía que cuando el páncreas no produce suficiente insulina, el azúcar está en el medio sanguíneo, pero no puede penetrar dentro de la célula. Entonces, la solución a esto es inyectar insulina artificialmente para que se mantenga unas dosis de insulina y el paciente pueda vivir una vida dentro de lo normal. El problema es que estos episodios de alto nivel de azúcar provocan una degeneración de los tejidos en el cuerpo y les decía que era común que el paciente diabético pues pierde dedos, pierde el pie, pierde la pierna completa o los brazos, producto que se van muriendo las células y va produciendo gangrena. Entonces, antes que se vaya a morir el paciente, pues le amputan los miembros. Pero realmente es curioso cómo la medicina no ha avanzado suficiente para lograr mejorar el nivel de vida de los pacientes diabéticos, ¿no? Hay diabetes tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la que surge desde que uno es muy pequeño. La tipo 2 es la que surge con la edad, ¿no? En la medida que uno va envejeciendo, el páncreas pues deja de producir suficiente insulina y lo que hacen es lo controlan con la dieta, ¿no? Uno no debe consumir muchos azúcares o tomar exceso de azúcar. Tratar de que la dieta tenga más fibra, que es carbohidratos no digeribles y más proteínas. Pero aquí en Ecuador eso debe ser bien difícil de controlar, ¿no? Porque ustedes comen unas enormes cantidades de arroz, en Venezuela se come una enorme cantidad de maíz, y esos son carbohidratos, ¿no? Básicamente. Eh, entonces, bueno, mientras que el paciente con diabetes tipo 1 le inyectan insulina desde que es muy pequeño, el paciente con diabetes tipo 2 se lo controlan con la dieta, ¿no? Bajando el nivel de azúcares en la dieta. En una oportunidad oí a una médico decir que una de las desgracias mayores que tenía la humanidad era haber descubierto el azúcar. Me sorprendió el comentario, ¿no? Porque dice, bueno, pero ¿qué de malo puede tener el azúcar? Y es que si nos fijamos cómo era la dieta del hombre primitivo, el hombre primitivo poco procesaba, lo que más hacía era comer de la caza y de la pesca y de la recolección. Se recolectaba frutos, cazaba animales y así pues vivió durante mucho tiempo, miles de años, ¿no? El problema es que cuando empezamos a sintetizar cosas, sintetizamos alcohol, fue la primera síntesis de la que se tiene conocimiento. La segunda es el jabón producido por la mezcla de grasa con cenizas que son base. Las cenizas son básicas, cuando tengo una base mezclada con un ácido graso se me forma un éster y el éster es el jabón, ¿no? Pero también extrajimos azúcar de la caña, de la zanahoria, de la remolacha, esas frutas que son dulces. Nosotros logramos concentrar el jugo de esas frutas y de esa manera pues endulzar las bebidas. Pero eso significó ingerir enormes cantidades de azúcar
cosa que no era normal, porque cuando tú te comes una fruta, la cantidad de azúcar que ingieres es determinada, pero cuando te tomas un café y le pones varias cucharadas de azúcar o te tomas una cola, la ingestión de azúcar es muchísimo mayor. Entonces, esto provoca que el páncreas tiene que producir pues mayor cantidad de insulina para que ese azúcar sea incorporado a las células y sea procesado, sea degradado, ya sea que sea oxidado en forma de CO2, agua y energía, o en forma de grasa. Los azúcares se convierten a grasa y de esa manera se acumulan, ¿no? O también puede ser en forma de glucógeno, como es la manera como el hígado lo acumula. Pero ese consumo de azúcar durante mucho tiempo, pues provoca una debilitación del páncreas y se dice que el número de pacientes diabéticos aumenta en la medida que el consumo de azúcar se hace muy alto, ¿no? Entonces, de ahí entiendo que eso fue lo que quiso decir la médico cuando hablaba de por qué una de las desgracias que había sufrido el humano había sido el descubrimiento del azúcar. Bien, entonces tenemos, vamos a volver a las diapositivas. Entonces, Profe, también había escuchado, bueno, vi en un video en esos TikTok que supuestamente el arroz caliente o la comida caliente también tiene gran cantidad de azúcar. No bueno, sé. la comida fría igual lo va a tener, ¿no? La composición química no se altera con la temperatura, pero nuestras dietas suelen tener una enorme cantidad de azúcar. En nosotros, además de grasa, ¿no? La grasa, pues igualmente son carbohidratos que deben ser degradados eventualmente. Pues si ingerimos grasa, la grasa va a permanecer, va a ser degradada a ácido graso y a lo mejor va a ser acumulada. Luego se resintetiza, el ácido graso entra dentro del sanguíneo y se resintetiza la grasa pegándole los 3 ácidos grasos al glicerol y se forman pues las moléculas de grasa en los adipocitos, se acumulan las moléculas de grasa. Pero el contenido, la composición química de las sustancias no se altera con la temperatura, ¿no? Tendríamos que elevar mucho la temperatura para quemarlas y entonces degradado la materia orgánica a CO2 y agua. Pero, Sí, es que hacían una comparación con la comida china que dice que las personas que viven en Japón comen la comida caliente y que por esa razón no engordaban. Entonces me pareció curioso y no sé, dudoso. yo he estado en China, he estado solamente en el aeropuerto. En Japón nunca he estado, pero he estado en Filipinas, en Tailandia, y una de las sorpresas que nos llevamos los compañeros de América Latina cuando visitamos esos países es que no se ve gente gorda en las calles. El mexicano que nos acompañaba era el gordito. Entonces a él le llamaba mucho más la atención, porque él está acostumbrado a que en México él ve personas como él en la calle, pero en Tailandia no los veíamos. Entonces, hay un grupo de componentes que pudieran explicar esto. Uno es elementos externos a la genética, la dieta. Esta gente pues tiene a lo mejor una dieta con un contenido de proteína mayor que el que consumimos nosotros. Ellos tienen un consumo de pescado y de productos del mar muchísimo más grande que el nuestro, pero el doble o el triple en esos países asiáticos, ¿no? Ese es el primer lugar. Entonces, la ingesta de proteína es mayor, por lo tanto, la ingesta de carbohidratos es menor. Lo otro es la genética. A lo mejor estas poblaciones pues tienen una producción de hormona tiroxina más intensa que lo que tenemos las poblaciones derivadas de Europa o derivadas de los amerindios. Entonces, bueno, habría que hablar con personas que conozcan más este tema, como los nutricionistas, que a lo mejor han estudiado la historia de las nutriciones en los distintos continentes y que nos expliquen por qué en estos países orientales
las personas tienden a ser más delgadas que en los países occidentales, América en general y Europa. Bien, yo quería dejar establecido los deberes. Para la semana que viene estamos claros que el deber es por equipos y va a ser la lista de las hormonas, glándulas hormonales, productoras de hormonas, el nombre de la hormona y su función. Eso es para la semana que viene. Para esta semana, para el viernes, necesitamos ejemplos de los dos mecanismos, cómo se responden las células a la llegada de mensajeros. Entonces, por una parte, las hormonas que no entran a la célula, perdón, los mensajeros que no entran a la célula, sino que lo activan desde la membrana celular, y los grupos que hormonas como la hormona, es un ejemplo de hormona esteroide, que penetra dentro de la célula y activa una serie de mecanismos. Entonces yo lo que quiero son ejemplos de cómo funcionan esto y si tienen su producto. Por ejemplo, en el caso de la tosferina, es una, la tosferina, la malaria no, la diarrea, lo que produce una diarrea intensa, el cólera. El cólera también es una enfermedad producto de la acción de una bacteria, el Vibrio cólera, que induce que la célula del intestino reacciona de una manera que libera agua. El agua se libera del intestino hacia el lumen, hacia el tubo intestinal. O sea, no al revés. Normalmente el agua uno la toma y pasa del intestino a la sangre. Aquí es al revés. Aquí el agua va a pasar de la sangre al intestino y se va a producir una diarrea muy fuerte y además una deshidratación de la persona y eventualmente por falta de fluido sanguíneo la persona fallece. Entonces, son casos... Oye, profe, ese es uno de los mecanismos, ¿no? Este es un caso de las hormonas, perdón, los mensajeros que penetran dentro de la célula. Perdón, al revés. De que no penetra dentro de la célula y induce... esa es una proteína G que interviene, y es lo que quiero que expliquen, cómo funciona esto de la proteína G en el caso del cólera. Pero el mensajero no ingresa a la célula, es receptado en la membrana celular. De todas maneras, si tienen problemas para la reacción, hablamos esta tarde o mañana, pues para el viernes tenemos que tener la tarea lista, ¿no? La exposición lista. Bueno, tengo que parar la clase para poderme preparar para la exposición que tengo ahorita. Entonces, ¿estamos claros en los dos deberes? No hemos dicho quién va a dar quién. A ver, ¿cuál te gustaría, Génesis? ¿Cuál te parece más importante? No lo escuché, profesor. Ya, tenemos dos casos. Los mensajeros que son receptados en la membrana, mensajeros que penetran dentro de la célula y son receptados en el citoplasma. ¿Cuál de los dos mecanismos te gustaría abordar? Con ejemplos. El segundo está bien. El segundo, mecanismos que funcionan dentro del citoplasma. Sí. Ok, entonces ahí están Génesis, Kelly y Adrián. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Fátima y Wandenberg tendrían el otro, que son casos donde el mensajero no penetra, sino que activa estructuras dentro de la membrana, pero no penetra dentro de la célula. ¿Estamos claros, Fátima? Sí, profe. Ok, entre ellos vas a ver, Fátima, que tienes uno de los receptores en la proteína G. Los libros para esto, bueno, uno es el libro de Robertis y Heap, lo tienen, ¿verdad? Sí, profe. Ok, el otro es el de Iwasi Marshall,
y no sé si en Odecir hay algo. Odecir tiene algunas cosas buenas, pero hay cosas que no las tienen absolutas. Bueno, jóvenes, los tengo que dejar. Déjame prepararme. Nos vemos entonces el día viernes. Cualquier cosa me consulta, me llaman. Ok, profe. Chévere. Hasta luego. Hasta luego, éxitos.